Bien, en esta parte que ya estamos prestos a ir conociendo algunos aspectos del invitado que tenemos para esta noche y también del tema y temas, porque podemos sacar subtemas de esto. Y la especialidad, en este caso la psiquiatría, como un médico, como usted lo pueda ver, joven, y la verdad que uno puede pensar, caramba, cuando usted lo comienza a conocer, wow, pero mira, cuánto conocimiento. Teodoro Grullón. Teodoro, buenas noches. Buenas noches, Jordi. ¿Cómo te estás? Bien, bien. Qué bueno que estés aquí para que podamos conversar un poco sobre algunos temas y también conocer un poco de tu vida. Y a propósito de eso, ¿por qué la psiquiatría? Wow. Bueno, es una especialidad que decidí en el momento que salí del bachillerato. Me gustó siempre el tema de la medicina desde niño y vi que la psicología era algo bueno y mezclé ambos y entiendo que la psiquiatría fue el paso a seguir. ¿No por un familiar o...? Simplemente personalidad entiendo y cosas afines de lo que es la salud mental. Desde pequeño siempre tenía esa ambición. Ok. En estos días que estuvimos conversando, ya en radio, mencionaste algunas labores que tú has hecho antes de llegar ya a la experiencia que hoy adquieres y tienes. ¿Cuál ha sido tu discurrir o tu transcurrir en tu carrera? Wow. Aunque sea de manera breve. Breve. Bueno, empecé mis estudios universitarios en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por ahí por el año 2001. Pude graduarme en el 2008 como doctor en medicina. Después de eso tuve mi pasantía, que la hice en Santiago Rodríguez. Después tuve la oportunidad de donde yo entiendo que apliqué y aprendí lo que es hacer medicina, en la que trabajé 2 años en emergencia pediátrica en el HOMS. Tú dices que esa fue una de tus mejores aplicaciones. Claro. ¿Por qué? Fue un reto muy interesante. Ciertamente cuando me gradué de médico nunca pensé que yo le iba a poner la mano a trabajar con niños. Entiendo que era un tema como de temor que le tenía y descubrí que tenía una vocación muy buena con niños y ahí la desarrollé en esos 2 años. Después trabajé en esa emergencia en horario de la mañana, estuve ahí de la mano. Pero escúchame, con los niños, ¿qué tú hacías? O sea, ¿cuál era? Emergencias. Básicamente era emergencia. No tiene nada que ver con tu actual especialidad. No, ese fue mi año después de la medicina. ¿De servicio? Sí, fue un año no, pasantía la hice, fue en la clásica pasantía en un campo. Soy militar también. Porque siempre también fui en el ejército, hice otra parte de esa pasantía. Pero la parte más importante de mi ejercicio fue descubrir esa virtud que no sabía que la tenía y de que la pude desarrollar en 2 años ahí trabajando con niños, asistiendo a pediatras, y donde pude conocer a algunos psiquiatras como el doctor Milar de los Santos. Claro. Exactamente. Sí. Luego concursé en el concurso nacional de residencias médicas y gané una plaza en el Hospital Psiquiátrico Padre Villini. ¿Cómo fue esa experiencia? Me interesa. No, bellísima, realmente dentro de toda la precariedad que teníamos en el hospital, se hacía un trabajo muy importante, se hacía un trabajo maravilloso. De los pacientes que yo pude aprender más conocimiento humano fueron de los pacientes del 28, donde algunos consejos de vida muy grandes de algunas personas que todavía están allá y que los considero. O sea, de personas con problemas o con los que trabajan ahí. Ambos, pero particularmente los pacientes del hospital psiquiátrico. Sí, claro, forjamos amistad y todo con sus médicos y todo. Un paciente con una vida de más de 30 años viviendo en el hospital, ya personas que están hospitalizadas y que han desarrollado lo que se llama el hospitalismo, que ya se han acostumbrado a vivir en un hospital y no... Eso le iba a decir, o sea, ¿esas personas no tienen la posibilidad de salir? Sí, de hecho en el 2016, que fue cuando yo me gradué, 2015-2016, hubo un cambio en lo que fue el antiguo Hospital Psiquiátrico Padre Villini, que se transformó en lo que es
ahora el Centro de Rehabilitación Psicosocial, Claro. donde la función básicamente es que se cerró la función hospitalaria, donde había consulta, emergencias y Ya. demás, y se quedó como una especie de un centro de rehabilitación que ahora se llama Centro de Rehabilitación Psicosocial Padre Villini. Pero está en condiciones mejor que las que usted está. Mucho mejor, Ok, pero porque eso- no como modelo hospitalario, porque según la declaración de Caracas, cerca ahí del año 99, Sí. se planteó el modelo de cerrar lo que son los manicomios. Ya los manicomios es un modelo antiguo Sí, sí. en el que muchas personas sufrieron Sí, muchas vejámenes, condiciones, claro, sí, claro. violación de derechos humanos, y para sacar el paciente psiquiátrico del manicomio y meterlo donde tiene que estar, que son los hospitales, porque las personas con condiciones de Sí, trastornos porque es una mentales enfermedad. les pueden Como dar... si fuera pabellones. ¿Se puede Sí, decir? eso fue creado en el año, se inauguró creo que fue en el 1959 en el gobierno de Trujillo. Sí. Y tenía un área muy amplia. Me recuerdo que todavía el pasillo que quedaba en mis tiempos era un pasillo de más de 200 metros. Wow, eso le encantaba. Ese- Eso le encantaba hacerlo así. Sí, realmente era otra época, Claro. donde el modelo hospitalario fue un centro muy adelantado a sus tiempos. La infraestructura sufrió a través de los años y del mantenimiento. Tiene una historia, lo que es en Pedro Brown, lo que es el hospital, es más grande de lo que se conocía. De hecho, una parte de lo que era hospital se volvió un barrio, una comunidad, que es la comunidad de Los Cocos. Sí, claro. Y ahí viven personas que vivieron en el hospital psiquiátrico, que cerca ahí de los años 80, 90, se sacaron porque podían vivir, y se hizo una comunidad donde se le entregaron algunas propiedades, y ahí hay familias de pacientes que se conocieron en el hospital y que hicieron una vida. Pero la Ya. experiencia en el hospital psiquiátrico fue maravillosa. No te voy a decir, no fue un hospital muy avanzado. La deficiencia que hay a nivel mundial y de la que nosotros como país no estamos exentos en la atención del paciente psiquiátrico por décadas, ha estado al margen ahí. Entonces, mi formación estuvo como que en esa etapa de transición, Ya. donde ya la salud mental comienza a tener más apertura. Más importancia. Más Doctor, apertura. ¿en qué manera, escuchando todo ese testimonio suyo, la psiquiatría ha influido en su vida? Ya no solamente como médico, sino incluso personal. Te impacta, realmente es una especialidad médica en la que tú miras muchas realidades de muchas personas diferentes, y de alguna u otra manera te ha impactado. Yo pensaba cuando yo estaba saliendo del bachillerato que la psiquiatría era tipo psicoanálisis, donde van, pero resultó ser algo mucho más interesante, una de las ramas de la medicina, con más clínica, donde tú haces una evaluación bien clínica, no es a través de los estudios paraclínicos, dígase laboratorios o estudios de neuroimágenes, que sí son importantes, pero no son determinantes a la hora de un diagnóstico de alguna condición psiquiátrica. Entonces uno tiene que valerse mucho de lo que es la historia clínica, la entrevista, el seguimiento, la respuesta a los tratamientos. Sí, para conocer al paciente. Sí, es una medicina como lo que uno se formó cuando era médico, que era muy clínica. Okay. Y es muy interesante, muy interesante. Doctor, mire, sabemos que hace un par de semanas se dio un hecho en Santo Domingo, Naco, con Pumarol, el apellido de Pumarol, donde evidentemente en el momento sabemos que hay noticias que vienen y van, fue importante, par de semanas. La gente quedó muy preocupada. Se supone que ese joven sufre de esquizofrenia, paranoide. Ahora, para entrar en ese tema, que es lo que queremos explicarle, o que usted le explique al público, para que vayamos conociendo a qué se refiere, y entrándonos también un poquito en el caso, sabiendo que usted no ha evaluado a esta persona, sino que simplemente basado en lo que usted ha escuchado. Pero para iniciar por ahí, ¿qué es o cómo podemos definir o de dónde viene el nombre esquizofrenia? Esquizofrenia es una de las enfermedades mentales más por excelencia, la más grave o la con mayor discapacidad o mayor impacto en la vida de las personas, cuando tiende a llevar a la cronicidad. La palabra ¿A llevar? cuando llega a la cronicidad, me refiero. Okay.
La esquizofrenia viene su nombre esquizo, que quiere decir dividido, y frenia quiere decir mente, mente dividida. Mente dividida. Exactamente. Entonces, las personas que viven con esquizofrenia, la gran mayoría puede vivir una vida normal, pero tienen un vivenciar muy diferente de la realidad. O sea, es una experiencia de percibir su realidad. Y lo de los síntomas clásicos y patognomónicos, o sea, específicos de la esquizofrenia, se encuentran lo que son los síntomas psicóticos, que pueden haber alucinaciones, particularmente pueden ser auditivas, visuales, olfativas, pues por eso es que entonces el caso de Pumarol y el caso de una señora el año pasado, que lamentablemente degolló a uno de sus hijos, ella decía que escuchaba voces, como que el diablo le hablaba. Eso no es exclusivo de la esquizofrenia. Podemos encontrar personas con alucinaciones de cualquier tipo, porque la alucinación es una percepción falsa a través de los sentidos, una percepción falsa de la realidad a partir de los sentidos. Partiendo de que tenemos los 5 sentidos básicos, aunque hay otros más, que son la audición, el olfato, la vista, el tacto y el gusto. Entonces una persona puede tener una percepción de sentir, por ejemplo, que le están caminando insectos en el cuerpo y es una alucinación táctil. Puede estar escuchando voces, que esas voces dependiendo del contenido. Y entonces, ¿cómo se diferencia una esquizofrenia de otro tipo de situación mental? Precisamente. Como la que usted está definiendo, o está comparando. Sí, porque podemos encontrar alucinaciones en cualquier condición. Podemos encontrar alucinaciones en una persona intoxicada con alguna sustancia psicoactiva, que es lo más común. Podemos encontrar una persona con depresión que puede tener alucinaciones. Estas alucinaciones pueden o no ser congruentes con el estado afectivo de esa persona, con el estado del ánimo. La esquizofrenia a nivel mental es la más, creo que usted lo mencionó al principio, pero quiero puntualizar, es la más principal como enfermedad mental. No, lo que encontramos dentro de los trastornos mentales, la más común es la ansiedad. ¿La cuál? La ansiedad. ¿La ansiedad? Sí, el trastorno de ansiedad o los trastornos de ansiedad representan cerca del 20% de todas las enfermedades médicas. O sea, si algún centro de salud, si cogemos el grueso total de todas las personas que viven con alguna enfermedad, por lo menos un 20% de ellas reúne criterios para ansiedad, y si incluimos la depresión podemos hablar de un 25, un 30%. A eso iba a decir, entonces, por eso es que hay tanta gente con depresión y quizás sin saberlo. Más con ansiedad y sin saberlo, o sin entenderlo. O sin entenderlo, pero es que la ansiedad tiende a caer en la depresión, la persona si no se atiende. Realmente la ansiedad, los mecanismos neurobiológicos de la ansiedad y de la depresión se comparten, se solapan. Y muchas personas que viven con ansiedad pueden manifestar síntomas ansiosos, y muchas personas que viven con depresión o que están cursando con episodios depresivos pueden manifestar síntomas ansiosos. ¿Hay tipos en los que podemos clasificar la esquizofrenia? Volviendo al inicio con el tema de la esquizofrenia, porque solamente nos limitamos al tema de las alucinaciones. Pero la esquizofrenia tiene otros elementos. Tiene otros elementos. Es uno de los síntomas que dan al diagnóstico de la esquizofrenia. ¿Cuáles son? Entonces podemos tener alucinaciones o ideas delirantes. Las ideas delirantes es una creencia falsa que regularmente es irrefutable y que surge en un contexto como que lo está percibiendo. Como puede ser las ideas delirantes de tipo persecutoria, que ahí lo dice en su nombre, que una persona se siente de alguna manera perseguido, acosado, vigilado. Podemos tener otra como la celotípica, en la que yo siento que mi pareja me está siendo infiel, o lo asegura, o lo acepta. Tenemos incluso la somática, en la que yo creo que tengo un tumor, una lesión, una enfermedad X y no la tengo, pero que tiene la convicción de que la tiene y de que es real. O sea, que sufre una enfermedad pero no la tiene. Pero cree y firmemente que la tiene, porque eso se caracteriza a una idea delirante. Pero yo pensaba, hipocondríaco no es... La hipocondriasis no se encuentra dentro de los síntomas psicóticos. La hipocondriasis es el temor o el miedo o la obsesión por buscar si una persona tiene alguna enfermedad médica. Pero en el caso, a diferencia de una idea delirante, la persona tiene la convicción de que lo tiene. Wow. Hay muchos tipos, hay de tipo ideas delirantes, de tipo mágico-religiosa, en lo que las personas creen que tienen poderes o demás. Tenemos las gestoras que son muy bizarras, en las que pueden tener unas cosas muy incoherentes y unas creencias que son muy difíciles a veces de entenderla como le explica la persona. Tenemos discursos desorganizados,
donde comienza con un tema y se va a otro, o el tema no lleva un lineamiento. O sea, él comienza a hablar de algo y te Sí, cambias rápido. puede sin parar nada. decirte cosas completamente incoherentes. Absurdas. Ok. Pudieran considerarse absurdas, pero es un discurso incoherente, un discurso desorganizado, que no lleva un orden, que vamos de un punto A a un punto B, y no llega a ese punto B, tal vez puede irse a un C o a un D. También tenemos lo que es el Wow. comportamiento desorganizado, que ahí que vemos las personas que andan mal higienizados, cargando con basura, caminando de un lado a otro, adoptando posturas por mucho tiempo, que a eso se le conoce Entonces, como el síndrome esquizofrénico es catatónico. como el típico demencial que veíamos siempre y decíamos loco. Popularmente se le conoce a la persona loco, de entre ellos se pueden encontrar las personas con esquizofrenia. Ok. Antes se conocían diferentes subtipos de esquizofrenia, ya según la nueva clasificación de 2013 para acá, y ya ahora en 2024 que comenzó a utilizarse la clasificación internacional de las enfermedades mentales, de las enfermedades médicas, perdón, que es el CIE-10, pero en el DSM, que es de donde nosotros los psiquiatras tenemos más guías, que es el DSM-5, ya 2 veces revisado el año pasado, saca lo que son los subtipos de las esquizofrenias y la vuelve en un solo grupo. La vuelve en grupo de esquizofrenia. Antes se conocía por su fenomenología. Teníamos la esquizofrenia de tipo paranoide, en la que la persona tenía pues, ideas exacto. delirantes que la estaban persiguiendo. O sea, que esa clasificación simplemente se dice la persona sufre de esquizofrenia. Esquizofrenia, para una clasificación estadística, se ha simplificado en el que las personas tienen que tener un comportamiento desorganizado, discurso desorganizado, y sí o sí alucinación y o delirio. Bien, y hay otras condiciones, aparte de la esquizofrenia, que pueden aparentar la esquizofrenia, como puede ser una depresión psicótica severa, una persona con una depresión grave, con ideas delirantes y que pueden ser incongruentes con el estado del ánimo, que es una forma muy grave de depresión, que simula mucho una esquizofrenia, o en casos más severos de cuadros depresivos o mánicos de personas con trastorno bipolar. Entiendo. Perfecto. Vamos a dejarlo hasta ahí, doctor, para entonces seguir entrando en otros detalles de la esquizofrenia, que no creo que eso nos escape. Gracias. Señores, estamos conversando esta noche con el doctor psiquiatra en Teodoro Grullón y estamos abordando el tema principalmente de la esquizofrenia, pero estamos aprovechando también las vinculaciones que se están dando. Señores, estamos conversando en esta noche con el doctor Teodoro Grullón, psiquiatra, y nos hemos interesado en el tema de la esquizofrenia, a propósito de un tema que estuvo bien público hace un par de semanas con el caso Pumarol, no refiriéndonos al caso específico, sino a la esquizofrenia. Doctor, hablamos de la esquizofrenia, ya vimos más o menos clasificaciones, se indica ya por los últimos aspectos médicos que solamente esquizofrenia sin tener que hacer tantas variantes. Ahora bien, ¿cómo o qué tipo de medicación aplican ustedes, los psiquiatras, para la esquizofrenia? ¿O cómo se trata? El tratamiento de primera línea para la esquizofrenia son los psicofármacos de tipo antipsicótico. Es un grupo heterogéneo de fármacos que tienen una respuesta diferente en diferentes condiciones. Por ejemplo, hay algunos que tienen más acción sobre algunos receptores a nivel de los neurotransmisores en el cerebro que implican específicamente la dopamina, algunos receptores sobre los glutamato y la serotonina, básicamente. ¿Qué se busca? Como el cerebro reacciona químicamente, quizás buscar una reacción. Sí, el cerebro, se habla de la electricidad que tiene el cerebro. Exacto. O sea, el cerebro funciona básicamente a través de esos impulsos eléctricos que son mediados por reacciones químicas que ocurren dentro de lo que es la comunicación entre neuronas. Hay algunas de estas neuronas que tienen especificaciones sobre algunos neurotransmisores específicamente, por eso conocemos como la vía dopaminérgica, la vía noradrenérgica, la vía glutamatérgica, y esos fármacos actúan directamente sobre estos mecanismos, ya sea bloqueando su acción, porque una de las hipótesis que se plantea de la esquizofrenia, que es la hipótesis neurobioquímica, neurobiológica, habla del rol de la dopamina y el glutamato
Y hay medicamentos que actúan directamente sobre esta, disminuyendo la acción de estos neurotransmisores que pueden estar exaltados en algunas personas con alguna sintomatología específica de esquizofrenia. Ok. Y se ve mejor. ¿Cómo una familia o una pareja o amigos pueden darse cuenta de que una persona está sufriendo de esquizofrenia? ¿Cuáles serían los síntomas más claros o más puntuales que no se puedan confundir quizás con otra situación mental, como la ansiedad que hemos hablado en el segmento anterior o la depresión? Sí, es difícil para una familia identificar si su pariente está viviendo con un cuadro psicótico de tipo de esquizofrenia, porque muchas condiciones, incluso reacciones a algunos medicamentos, pueden producir cuadros psicóticos que simulen una esquizofrenia. Ahora, la familia lo que puede estar pendiente cuando hay un cambio importante en el comportamiento habitual de una persona. Esa persona deja de dormir, puede cambiar su forma de decir, comienza a decir cosas que no se corresponden con la realidad. Generalmente la familia al principio tienden a confiarse, pero que sí, pero eso es un chiste, me dicen muchas personas, es que se está relajando, pero después comienzan a ver que lo dice con mucha convicción y cuando se les refutan pueden o no presentar irritabilidad. Ya. Y básicamente es ese cambio del comportamiento que no se corresponde con la realidad que todos los que están ahí están viviendo. Y una vez visto eso, si es que se puede ver, quizás en el tiempo lo van a notar, ¿cómo ustedes entonces diagnostican la enfermedad? Ya que lo lleven donde usted. Mira, la esquizofrenia es una enfermedad que tiende a la cronicidad. Regularmente es muy raro tú recibirle la consulta con un primer episodio. Ya. Porque la enfermedad comienza a dar manifestaciones antes de hacer el primer brote psicótico, que es cuando le conocen la crisis, el primer cuadro, que se conoce como el pródromo de la esquizofrenia, donde algunas personas comienzan a tener un cambio en su forma de ser, disminuir sus habilidades sociales, retraerse un poquito. ¿Eso es lo que le dicen síntoma positivo? Los síntomas positivos son un grupo de síntomas que se pueden arropar dentro de la esquizofrenia, que están los síntomas positivos, los síntomas negativos. Yeah. Síntomas positivos porque tienden a tener una mayor actividad sobre los receptores dopaminérgicos de tipo D2, Okay. donde las personas pueden tener alucinaciones, delirio, hiperactividad, o sea que comportamiento desorganizado y toda esa cosa. Eso, pero entonces ya el diagnóstico viene por otra vía, entonces. No, eso es una nomenclatura clínica que nosotros los psiquiatras lo utilizamos para entender la gravedad de los síntomas y ver de qué manera se beneficia de uno que otro psicofármaco. Ya. Pero el pródromo de la esquizofrenia comienza con unos síntomas más parecidos a los síntomas negativos, que son unos síntomas más parecidos como que a la depresión, viene la bulia, como que no tiene tanta expresión facial, son gente como retaído, calladito, apartado, medios extraños. ¿Es posible que basado en eso, que una familia o quien fuere dure años para llevar a un psiquiatra a una persona que sufra de esquizofrenia? Es probable, es muy probable. De hecho, y eso agrava aún más. Puede agravar los síntomas. Porque va a depender del tiempo. Sí, porque se habla de la esquizofrenia, que sus primeros nomenclatura la hizo Kraepelin, al nombrarla como la demencia precoz. Ah, ya. Que es como demencia para el público en general, como si fuera un Alzheimer, pero no es que la esquizofrenia sea Alzheimer. No, claro. Pero los cambios neurobioquímicos y el retroceso en las habilidades cognitivas es importante. Yeah. Y las últimas investigaciones están demostrando que mientras más episodios psicóticos hace, pues más tiende a empeorar esa función cognitiva. Entonces, mientras más rápido atendemos un cuadro psicótico, pues mejor posibilidad tenemos de que esa persona se rehabilite y tenga una vida normal. Entiendo. ¿Y cuáles serían las causas? En general hay un factor predominantemente genético. Genético o de algunos factores de riesgo en el desarrollo. Pero la principal causa de la esquizofrenia es una expresión de una enfermedad hereditaria. Algunos estudios la han vinculado con complicaciones en el embarazo y en el periparto, traumas craneoencefálicos y ser activadas por el uso y abuso de sustancias. O sea, básicamente entonces sería lo genético, sí. Pero no podría venir, por ejemplo, de otra enfermedad o de algo más crónico que caiga en una esquizofrenia. Existe dentro de la esquizofrenia, no es
para simplificar al público en general, Sí. la esquizofrenia se incluye en un grupo diagnóstico que se conoce como el espectro de la esquizofrenia, Ya. así como el espectro del autismo, Del autismo, sí. porque a veces no hay una división entre una cosa y la otra. Podemos tener, con lo que yo te hablé ahorita del pródromo de la esquizofrenia, es una Sí. propuesta diagnóstica nueva que Ya. se está tratando de hacer como síndrome de psicosis atenuada, que es un diagnóstico posiblemente que veremos en el futuro, que está en investigación, es como que están describiendo cuál es el tratamiento en estas personas que comienzan a tener estos síntomas negativos antes de hacer el primer episodio y que sospecharían a una esquizofrenia. Ya. Entonces, dentro de lo que son los espectros de la esquizofrenia, encontramos lo que es el trastorno psicótico debido a enfermedad médica o debido al uso y abuso de sustancias. Ah, O o sea, sea que una persona que abuse de drogas, por ejemplo, o de alcohol, quiero mencionar sí, porque sí, sí, de cualquier- el alcohol es una droga Ujú. permitida, ¿podría caer una persona en una esquizofrenia? En un cuadro psicótico o en una esquizofrenia, y la coexistencia de consumo de sustancias, incluyendo el alcohol, en personas con esquizofrenia es más alta que la población general. Sí. Claro, claro. Es un cerebro susceptible a que muchas personas con muy malas ambiciones adopten a una persona con enfermedad mental dándole sustancia. Es una vulnerabilidad. Hay un mayor riesgo de consumo de drogas en esta población. Wow. Sí, sí, sí. No importa que sea leve, porque la gente, por ejemplo, la marihuana, que es leve porque no tiene límite en ese sentido. El cannabis, como te dije en la radio el otro día, Sí. cuando yo me formé como médico, yo llegué a leer, estamos hablando en libros de los años 90, Sí, 2000, sí. llegué a leer libros de medicina que textualmente decían que la psicosis por cannabis era rara. Y ahí en el año 2012, 2016, Cambió. los mayores pacientes que atendíamos en el Hospital Psiquiátrico para Villini, en la mayoría de las atenciones hospitalarias de pacientes que presentan un cuadro psiquiátrico severo, Era por ese uso. es por el uso de drogas, y entre ellas el cannabis representaba Ay, casi el ay, 50% de los casos. ¿What? Sí, la psicosis por cannabis es una de las complicaciones más graves que hay al consumo de marihuana. ¿Ha habido algunos ahora que usted habla del Padre Villini, del pasado, usted entiende en lo que usted ha estado ejerciendo, ¿ha habido avances que usted puede decir Sí, han habido algunos avances que para los que no teníamos avance en décadas pudieran sonar como amplios comparando con el pasado. Sí. Pero la verdad que queda muchísimo camino por hacer, porque realmente, no solamente en la República Dominicana, en muchos países de la región, la salud mental es la cenicienta, como le dicen. Cuando yo empecé la especialidad, me recuerdo que el presupuesto de salud mental del presupuesto de salud no llegaba al 1%. Oh, Dios. Realmente. Ahora hay unas políticas que se están en discusión Sí. a través del gobierno y de la seguridad social, de la que yo he podido tener la oportunidad de estar presente en las conversaciones, Sí. donde hay una propuesta muy interesante. Habría que ver cómo se materializa O eso. sea que ahora usted entiende que ahora hay más apoyo que la familia pueda contar con el Estado en el ámbito de la salud mental. Hay más interés. En los últimos 10, 11 años he visto un cambio desde que comenzó a abrirse más unidades de ¿Del salud 2010? mental. 2016. 2016. ¿Eso fue el otro día? Sí, los otros días, cuando cerraron el 28. Ya. Nosotros en los 28 teníamos 120, 130 camas, de las que disponibles para hospitalización eran menos de 80. Bueno. Y cuando sacaron esas camas del 28, abrieron más unidades y abrieron más camas. Y aquí en Santiago tenemos una unidad, la unidad del Cabral Ibáez, que es la más moderna, la más especializada y la más grande de salud mental en el país entero. Es la más grande. Es la más grande, cuenta con ¿Y 20 el trato, camas. doctor? Oh, excelente. Excelente. O sea que Excelente. una persona que no tenga los recursos puede saber que ahí en el Cabral Ibáez su familiar puede ser tratado con dignidad. Claro. Okay. Es realmente la hospitalización psiquiátrica no es una hospitalización como la tradicional en medicina, donde tú ves al paciente que está quejumbroso sobre una enfermedad o tal, ¿no? De una persona que a veces puede resultar cómico y tú no pensarás que está viviendo por una enfermedad. Aparte del estigma que ha habido a lo largo de la historia. A eso quiero preguntarle, ¿cómo podemos hacer que la sociedad incluya
o tenga un poquito más de nivel de inclusión para personas que sufren este tipo de enfermedades? ¿Cuál sería una sugerencia suya o cuál sería la idea? Uno de los grandes cambios que yo estoy viendo, por lo menos en la consulta y en el medio y en las redes sociales, es que las generaciones que están subiendo de personas, de los jóvenes que están volviéndose adultos ahora, que son muy abiertos al tema de la salud mental. Una de las cosas que más me impactó cuando yo estuve en el pleno pico de la pandemia es que a mi consulta llegaron a ir personas que llegaron a la vida adulta, ya tenían cédula, dicen, doctor, vine aquí porque mi papá y mi mamá no me traían. Y no fueron uno ni dos, fueron varias personas que fueron porque consiguieron su primer trabajo y fueron a pagar su consulta, a atenderse porque tenían varios años viviendo con ansiedad o depresión. Y eso es algo que revoluciona. Eso dice que hay una generación que está más abierta y son personas que se están formando. Y claro, viendo que hay un futuro que está avanzando, hay muchas cosas que tenemos que hacer. Creo que para solucionar el problema del estigma de la salud mental es lo que siempre hay que hacer. Hablar de salud mental, no tener miedo a entender que esto es algo muy humano. Doctor, no sé si usted pudo observar lo que sucedió, el caso que mencionamos al principio del apellido Pumarol, lo que conllevó en contra de sus vecinos. Eso sí, es generalmente, porque la gente se asustó bastante, es el tipo de reacción que tendría un esquizofrénico. No necesariamente. No necesariamente. Entonces, ¿qué llevaría a un esquizofrénico a esa etapa? Lo que pasa es que el acto violento en cualquier paciente con una enfermedad mental grave. No tiene que ser esquizofrénico. No tiene que ser esquizofrénico. O sea, si tú tienes una crisis psiquiátrica con una enfermedad que potencialmente puede venir con un síndrome psiquiátrico, neuropsiquiátrico, que se conoce como el síndrome de agitación psicomotora, que tiene diversos grados. Una persona con una agitación psicomotora, dígase que está violento, que tiene una idea delirante, en la que tiene una idea de tipo persecutoria, pues entonces sale a defenderse de eso de lo que cree. O sale a atacar esas cosas de lo que cree. Pero si la persona sigue con medicamentos controlados y eso, es muy difícil que eso ocurra. Disminuye el riesgo. Realmente, disminuye el riesgo. Los actos violentos en personas con esquizofrenia son pocos, realmente. Podemos encontrar... Eso es lo que yo quería saber. Estadísticamente. Lo que pasa es que hace mucho ruido cuando una persona se dice que tiene una enfermedad mental X y hace esta situación. La primera es la esquizofrenia, que es la más mencionada. Esa es la respuesta que yo quería Pero puede pasar muchas cosas. La mayoría de los casos de personas que tienen situaciones de violencia ocurren en el consumo de sustancias. Esa es la respuesta que yo quería. Caso gravísimo. Con un sí y un no. ¿La epilepsia puede llevar a la esquizofrenia? Ambas son correctas. Las enfermedades mentales los trastornos mentales son enfermedades del cerebro. O sea, la génesis de la epilepsia está en el cerebro. Y dentro de las enfermedades mentales hay un riesgo mayor que la población general para desarrollar epilepsia. Dentro de los trastornos del neurodesarrollo, donde se encuentra el autismo, el déficit de atención, algunos trastornos del aprendizaje, estas personas tienen un riesgo de un 22-23% de presentar una convulsión o presentar epilepsia a lo largo de la vida, o datos electrofisiológicos que orientan epilepsia. O sea, que están ahí combinaditos. Y hay un tipo de epilepsia que es muy asociada a desórdenes mentales, a problemas neuropsiquiátricos, que es la epilepsia frontotemporal. Bien, entonces hay muchos riesgos. No nos metemos para allá porque ese ya es otro tema, pero claro. Sí porque lo leí antes de venir. Pero no es como es que el causante, realmente es una coexistencia. Una coexistencia. Que pudiéramos encontrarla, y por eso es que muchas personas con tratamiento psiquiátrico pudieran llevar algún antiepiléptico y o seguimiento por neurología también. Doctor, ¿dónde podemos encontrarlo? Estamos ubicados en el Centro Materno Infantil y Especialidad Médica San Martín de Porres, en la Plaza Bellaterra. Consultorio 307. 307. Estamos en la orden. Gracias. Siempre una explicación sumamente clara. Señores, el doctor Teodoro Grullón, psiquiatra. Ustedes pudieron escuchar, pudieron ver que quedamos satisfechos. Yo sé que ustedes también con el tema de la esquizofrenia, y se tocaron algunos que otros que también eran relacionados precisamente con la misma. Vamos a la pausa.